Hola a todos, ¿cómo están? Aquí les habla una vez más el pastor Alejandro Castro y en este momento estamos aquí para aprender un poquito más de la palabra de Dios. Bienvenido a cada uno de ustedes que se está conectando, con los que ya se conectaron. Bienvenidos una vez más aquí a nuestra clase de crecimiento, a nuestro estudio que nosotros estamos viendo cada domingo respecto al libro de Primera los Corintios, y estamos estudiando en el capítulo 3. Y esperamos que en esta tarde también el mensaje, el estudio sea para la edificación, hermanos, de cada uno de ustedes en sus vidas y también para la gloria de nuestro Dios. Pero antes de meternos de lleno, hermanos, al mensaje, quisiera que cada uno de ustedes me acompañe en una palabra de oración. Pero antes de orar, quisiera también pedirles a cada uno de ustedes si pudiera, por favor, en este momento, ayudarnos a compartir este mensaje con otros, a compartir el mensaje de esperanza que muchas veces nosotros no sabemos cómo Dios lo va a usar para su gloria. Simplemente con 2 clics nosotros podemos ser de gran ayuda o podemos ser de gran bendición a otras personas que también necesitan escuchar un mensaje que los va a levantar para la gloria del Señor. Entonces en este momento quisiera pedirles a cada uno de ustedes si pudiera hacernos ese favor de compartir la palabra de Dios con aquellos que verdaderamente necesitan en estos días. Y antes de comenzar, quisiera que cada uno de ustedes me acompañe para pedir al Señor su dirección por medio de una palabra de oración. Ahí donde usted está, por favor, me pudiera acompañar. Señor, te doy las gracias en este momento por tu gran amor y misericordia, Padre. En esta hora vengo a pedirte, Señor, que tú me ayudes, que tú me uses, que tú seas, Señor, la voz que cada una de estas personas necesita escuchar. Señor, simplemente quiero ser yo un instrumento en tus manos y que tú puedas hablar a través de mí y que cada cosa que podamos decir, Señor, te traiga la gloria a ti, no a mí, Señor. Ponme a mí a un costado, que la gente pueda escucharte a ti, que la gente pueda verte a ti, Señor. Y Dios, una vez más te pedimos que tú perdones nuestros pecados, perdona, Señor, nuestras iniquidades, perdona nuestras malas cosas que ya de repente hayamos hecho delante de ti en esta semana, Señor. Venimos delante de ti a pedirte que nos perdones, a arrepentirnos, a confesar, Señor, de las cosas que de repente hayamos hecho delante de tu presencia. Y ayúdanos a nosotros a vivir una vida agradable, una vida recta, Señor, delante de ti. Y una vez más, Señor, usa tu palabra para la edificación de nuestras vidas, Señor. Y oramos por todo ello, no porque somos dignos y merecedores, pero oramos en el dulce y precioso nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de nuestro amado y fiel Salvador Cristo Jesús, esta es mi oración. Amén. En este momento vamos a estar nosotros hablando continuando más que todo, hermanos, acerca del tema que nosotros hemos empezado el domingo anterior. En el estudio del capítulo 3, hermanos, de este libro de Pablo a los hermanos de Corinto, esta primera carta que escribió Pablo a nuestros hermanos de Corinto. Pablo menciona muchas cosas aquí en esta primera carta, hermanos, en este capítulo 3. Cosas que verdaderamente Pablo necesita que sus hermanos pongan mucha atención. Y de la misma manera que yo quisiera pedirles a cada uno de ustedes que pongan mucha atención a lo que verdaderamente Pablo tenía en su corazón para compartir con nuestros hermanos de la iglesia de Corinto. Cosas que de repente nosotros como personas, nosotros como creyentes nos estamos también comportando como nuestros hermanos de Corinto. Y nos habíamos quedado nosotros estudiando acerca de este tema central que yo le había puesto como para que nosotros podamos recordar del estudio de Primera los Corintios capítulo 3, hermano, ¿no? Hermano. Y el tema que habíamos empezado estudiando el domingo pasado fue, hermano, no seas un cristiano carnal, ¿ya? Hermano, no seas un cristiano carnal. ¿Existirán cristianos carnales, hermanos? ¿De verdad habrá cristianos o personas que se convierten al Señor, siguen los caminos de Dios, pero todavía mientras van viviendo, mientras van sirviendo al Señor, todavía tendrán en sus vidas carnalidad gobernando sus pensamientos, gobernando sus acciones, gobernando las decisiones que tomamos, hermano, en nuestra vida? Pues la palabra de Dios nos enseña claramente. Ahí Pablo nos menciona en el libro de Primera los Corintios que
verdaderamente puede existir, hermanos carnales, cristianos que simplemente piensan en la carne, viven en la carne, tratan de agradar más a su carne que a Dios, toman decisiones con su carne, sin pedir la dirección de Dios, sin pedir, hermanos, de verdad el consejo del Señor. Y eso es una de las primeras cosas que Pablo hace mención en estos dos o tres primeros versículos de 1 Corintios capítulo 3. Y encontramos ahí la frustración del apóstol, hermanos. Pablo estaba muy frustrado, Pablo estaba muy decepcionado de las cosas que él estaba escuchando de parte de otros hermanos, de cómo los cristianos de la iglesia de Corintios se estaban comportando, cómo ellos estaban dejando y permitiendo que otras cosas entren a la iglesia y afecten la iglesia, destruyan la iglesia. Y es increíble, hermanos, que todas esas cosas que nosotros podamos ver a través del estudio de 1 Corintios son cosas que también está afectando la iglesia de hoy. Cristianos hoy en día que viven por medio de su carne, practican la carne y muchas otras cosas más que podemos ver, hermanos, de que tal como la iglesia de Corinto estaba siendo afectada, hermanos, por medio de las cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia, muchas veces las iglesias de hoy también están siendo afectadas de la misma manera. Y una de esas cosas que menciona Pablo aquí es la carnalidad. Piensa muy bien, mira alrededor de tu iglesia, piensa alrededor de tus hermanos, quién verdaderamente se comporta muchas veces carnalmente. Cuando tú tratas de enseñar, cuando tú tratas de llamarle la atención o cuando tú tratas de aconsejar a esa persona siempre no reacciona o responde carnalmente y tú sabes muy bien que en la vida de ese hermano todavía hay mucho trabajo que hacer, todavía hay mucho trabajo que el Señor necesita hacer en su vida. Entonces, Pablo estuvo muy decepcionado cuando él encontró y escuchó, hermanos, verdaderamente ese tipo de actitud dentro de la iglesia de Corintio. Y Pablo estaba muy decepcionado de esa manera. Y mira lo que nos menciona aquí el libro de 1 Corintios capítulo 3. Respecto a la decepción de Pablo. Dice ahí en el versículo 1, de manera que yo, hermanos. Pablo los trata ahí, hermanos. Pablo no está hablando a incrédulos, Pablo no está hablando a personas extrañas, personas de afuera. Pablo está hablando a los cristianos de la iglesia de Corintio, a los hijos de Dios, hermanos, les llama Pablo ahí. Yo no pude hablarles, dice Pablo ahí, como espirituales. Es increíble que yo pueda tener un hermano al costado mío que hemos venido sirviendo al Señor por 30, 20 años, 10 años, hermanos, y todavía este hermano no ha crecido en las cosas del Señor. Todavía su ego, todavía su soberbia, todavía su manera de responder, todavía su carne sobresale más que su espiritualidad, hermanos. No, de repente usted, hermana, tendrá un esposo así, de esa manera, que siempre tiende a responder carnalmente. Siempre tú ves su carne, y una de las cosas que a veces usan para protegerse y excusarse de sus acciones carnales es: dice, nadie es perfecto, soy hombre y por eso nosotros necesitamos. No, hermano. Nosotros debemos de morir a nuestra carne, nos enseña la palabra de Dios. Hacer morir lo terrenal en nuestras vidas, hermano. No sé cómo podemos nosotros entender de vivir una nueva vida en Cristo. Tú y yo somos nuevas criaturas en el Señor, salvos por la gracia de Dios. Cristo nos salvó con su preciosa sangre, hermanos. Ahora somos, hermanos, redimidos, somos salvos por su gracia. Ahora somos hijos de Dios, hermano, y no podemos vivir nuevamente, hermanos, sujetos a esa vida de esclavitud, hermanos, a esa pasada manera de vivir que nosotros teníamos antes de que fuéramos nosotros salvos por la gracia de Dios, hermano. Entonces muchos nos excusamos y nadie es perfecto. Mira, yo soy así, no voy a cambiar, así voy a morir, hermano. Todavía no hemos aprendido el gran sacrificio, hermano. No hemos entendido al 100% el sacrificio que hizo Cristo. Cristo sufrió, hermanos, dolor. Cristo, hermanos, le palearon, hermanos, le sacaron sangre, le pusieron una corona de espinas, le clavaron en una cruz por ti, mi hermano, para que usted tenga una nueva vida eterna con Él. Y ahora sí nosotros no queremos cambiar. No queremos sacrificar, hermanos, nuestra vida, querer tener una vida mejor, a vivir una vida agradable delante de Dios, y nos excusamos: yo soy así, así vamos a morir, hermano.
haga morir esa actitud que usted tiene muchas veces, de que yo soy así, así voy a morir. Hermanos, todavía eso significa que usted es un hermano carnal. Ha entendido, hermanos, el sacrificio de Cristo, pero todavía usted no ha sido impactado con el poder, hermanos, sacrificial de Cristo en la cruz, porque usted todavía quiere vivir carnalmente, tomar decisiones carnalmente, responder a sus hermanos carnalmente y reaccionar en una manera carnal, hermanos, sin darnos cuenta, hermanos, de que ya somos diferentes nosotros. Deberíamos de ser diferentes. Pablo dice aquí, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales. Yo no pude. Sino les hablé a ustedes como carnales, dice en el versículo 1, como a niños en Cristo. Es increíble como muchas veces nosotros podemos ver cristianos que ya están tiempos en las cosas del Señor, pero todavía no han madurado en su carácter, hermanos, en su trato con otros cristianos y en su responsabilidad, hermanos, y compromiso que tienen en las cosas del Señor. No se puede ver eso muchas veces, hermano, en la vida de nuevos cristianos hoy en día, o en la vida de muchos cristianos que se llaman cristianos, hermano. No podemos ver eso hoy en día, hermanos. El gran, pudiéramos decir, entendimiento de que somos una nueva criatura en Cristo. Y Pablo, cuando escuchó eso, ¿cómo es eso, hermano? Hemos estado ahí nosotros por 1 año y medio. Apolo predicó también después que yo salí de ahí, y ustedes hasta ahora no han podido entender que hay que morir a la carne. Lo mismo le pregunto a usted, mi estimado. ¿Cómo usted reacciona frente a las cosas de la vida? ¿Cómo usted reacciona frente a una situación dentro de la iglesia? ¿Cómo usted, hermanos, hace imponer sus decisiones? ¿Cómo usted hace imponer, hermanos, sus opiniones, hermano, en una manera carnal? ¿Quieren que le escuche a usted? ¿Ustedes tienen la única razón? ¿O usted es el único que tiene la razón? ¿O usted es el único que puede entender las cosas que el Señor tiene, hermanos, en esta vida? Estamos actuando en una manera carnal, hermano. ¿Cómo estamos actuando hoy en día en nuestras vidas personales? Pablo hace mención aquí su frustración, la decepción que él tiene, hermanos, confrontando frente a la inmadurez, hermanos, y a la carnalidad de estos hermanos, hermanos. La primera cosa aquí, hermanos, que Pablo hace mención de su frustración es respecto, hermanos, a la carnalidad. La carnalidad, una vez más, la carnalidad de estos hermanos. Hermanos, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo aquí, como les dije al principio, no está hablando con gente incrédula. Pablo no está hablando con personas que no conocen de las cosas del Señor. Está hablando con gente que ha entendido la salvación de Dios en su vida, pero todavía quieren vivir imponiendo y todavía quieren vivir siendo controlados por su carnalidad, hermano, por su carne. Hermanos, no hay una cosa peor, ¿me está entendiendo? ¿Me está escuchando? No hay una cosa peor que puede detener el crecimiento de un cristiano, hermanos, que querer vivir una doble vida, hermanos, que querer vivir siendo un hermano espiritual en la iglesia, pero cuando llego a mi casa soy el peor carnal que puede existir. Mis hijos saben que no soy de repente una persona como digo que ser cuando yo estoy en la iglesia. Mi esposa sabe, mi esposo sabe y conoce que no soy una persona espiritual como yo digo ser en otros lugares. Si vamos a ser personas convertidas, personas que entendemos nuestra relación, nuestra identidad en Cristo, vivamos de la misma manera donde estamos nosotros, hermano, en la casa, en la iglesia, en la calle, donde estemos, vivamos como cristianos, como hijos de Dios, como personas espirituales, como personas que estamos siendo nosotros transformados y siendo renovados por el poder del evangelio, por el poder de su palabra a través de su Santo Espíritu que mora en nosotros, hermano. ¿Cómo estamos nosotros viviendo? ¿Cómo estamos? ¿Habrá algo que está deteniendo nuestro crecimiento hoy en día, hermano? De repente será tu carnalidad, de repente será tu actitud, de la manera como tú respondes y no quieres morir a esa carnalidad, hermano. Mira lo que dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 8. Yo creo que hemos leído este pasaje la semana anterior, pero quiero nuevamente volver a recalcar, hermanos, aquí este pasaje de Romanos capítulo 8, en el versículo 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted no lo entiende, ya hemos visto eso, hermano. Si usted está viviendo en una manera carnal,
Usted está viviendo en una manera carnal, usted no está agradando a Dios, mi estimado. Si usted responde carnalmente, usted tiene sus opiniones carnalmente, usted quiere imponer cosas carnalmente, hermano, usted no está agradando a Dios. Romanos 8:8. No estamos agradando a Dios, mas ustedes no deben de vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. ¿Tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes, mis estimados hermanos? Saben, conocen que verdaderamente ustedes tienen el poder del Santo Espíritu de Dios gobernando y controlando su vida. Entonces, ¿qué esperamos en vivir en una manera espiritual, hermano? Entonces, ¿por qué o qué cosa estamos esperando para que nosotros podamos, hermano, hacer morir la carne, dejar a un lado y echar a la basura nuestras excusas que no, así somos y nosotros vamos a morir así? No, hermano, ponga esas excusas por un lado y quiero que en este día, hermano, usted tome una decisión y decir, voy a vivir por mi Señor. Voy a vivir en una manera espiritual. Voy a morir a mi carne. Ahora voy a agradar a mi Señor en mi vida diaria, hermanos. Eso es la cosa que está pidiendo aquí el apóstol Pablo a nuestros hermanos del libro de Romanos. ¿Ya? El Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermanos, nos va a ayudar a nosotros a vivir en una manera espiritual, no en una manera carnal. Pero Pablo menciona aquí en este Romanos capítulo 8, en el versículo 9, algo muy importante. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cuántas cosas podemos nosotros sacar de nuestra boca y decir, sí somos hijos de Dios, sí soy un salvo por su gracia, sí somos esto y que el otro? Puedo decir muchas cosas. Pero si no tengo el Espíritu de Dios gobernando mi vida, si no tengo el Espíritu de Dios hablándome a mi ser, hermanos, déjame decir a cada uno de ustedes, de repente no somos de Él todavía aún, porque no hemos aprendido a morir, no hemos muerto a nuestra carne, no estamos viviendo por el Espíritu, hermanos. Y eso es lo que Pablo menciona aquí, que es increíble cómo muchas veces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, pensando de que somos hijos de Dios, pensando de que somos verdaderos cristianos, hermanos, pero todavía nuestra carne va delante de nosotros, hermanos. Nuestra carnalidad todavía sigue gobernando nuestro corazón. Si eres una persona que vive como tal, hermanos, entonces necesitamos pensar y tomar una decisión. ¿Somos o no somos de Cristo? No andes engañando por ahí a todo el mundo, no andas diciendo a tu familia, no andas diciendo a tu esposo o a tu esposa, diciendo, soy un hijo de Dios, pero mira cómo vivo yo. No nos contradigamos, hermanos, nosotros. No vayas contradiciendo, hermanos, de que un hijo de Dios no vive de esa manera. Ya, no vayas engañando a todo el mundo, hermanos, diciendo, así vive un hijo de Dios. No, hermano, un hijo verdadero de Dios no vive de esa manera. Si eres un hijo de Dios, vive como tal. Y si no eres un hijo de Dios, arrepiente de tus pecados, sirve al Señor y sigue viviendo una vida guiada y controlada por el Espíritu de Dios. No te engañes a ti mismo ni engañes a nadie, hermano. Deja ese orgullo y deja que Cristo venga a tu vida y que Él comience a gobernar, hermanos, todo tu ser. Si eres un hijo de Dios, hermanos, continúa viviendo de esa manera. Continúa alumbrando tu luz, siendo luz y siendo sal a aquellos que moran todavía aún en tinieblas. No vivas tu vida, hermanos, tratando de engañar, diciendo eres un hijo de Dios, pero vives como un hijo del diablo, hermanos. Ya necesitas afirmarte hoy. Necesitas decirte a ti mismo, ya, y dar un buen testimonio ante los demás. Sí, verdaderamente aquí usted tiene la razón. No soy un hijo de Dios, porque mira lo que yo digo y mira lo que yo hago. Dos cosas muy diferentes en lo que nosotros estamos experimentando hoy. Entonces, si no lo somos, ¿qué esperas en recibir el Espíritu de Dios dentro de ti? ¿Qué esperas en recibir de su salvación? Pero si lo eres, mi hermano, hágalo, vívelo. Y dejen que otros vean, hermanos, esas obras que el Espíritu Santo está haciendo, hermanos, transformando tu vida diaria. Necesitas afirmarte hoy, hermanos, arreglar cuentas con el Señor. Pablo dijo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 25, dice, pero los que son de Cristo, los que son de Cristo, la carne con sus pasiones y deseos, dice la Biblia, y hemos ya crucificado, hermanos, todo eso.
Pero si vivimos por el Espíritu, si decimos que somos del Espíritu, si decimos que somos hijos de Dios, andemos también por el Espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, no solamente digamos que somos hijos de Dios, no solamente proclamemos de aquí para allá a nuestros familiares, engañándoles, diciendo, sí soy un hijo de Dios, pero vives de una manera carnal todavía. Piensas carnalmente, actúas carnalmente, tomas decisiones carnalmente. Todas las cosas que tú haces, hermanos, haces carnalmente y no guiado por el Espíritu de Dios. Si tú dices que eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu de Dios morando en tu corazón, mi estimado hermano, anda, vive, practica, muestra a todo el mundo que tú tienes el Espíritu de Dios, hermano, dentro de ti. No solamente digamos que somos hijos de Dios, hermano, pero demostremos ante los demás que sí lo somos. Mira lo que nos dice ahí el libro de Gálatas. Si me acompañas rápidamente, hermanos, ahí, y si no, yo lo voy a leer aquí rápidamente a cada uno de ustedes. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, hermanos, en el versículo 16. Mira lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo a los hermanos de Galacia. Mira lo que les dice ahí en el versículo 16. Pablo dice esto: digo pues, les dijo a los hermanos de Galacia, andad en el Espíritu, anden en el Espíritu. No vayan engañando a todo el mundo diciendo que son hijos de Dios, pero no tienen el Espíritu de Dios. Si son hijos de Dios, muestren, vivan, anden, demuestren, hermanos, ejemplamos. Ya vivimos una vida ejemplar delante de los demás de que somos hijos de Dios. Anden en el Espíritu, pero no satisfagan los deseos de su carne. No satisfagas los deseos de tu carne. No seas un hermano carnal. Porque el deseo de la carne, dice ahí la Biblia, es contra el Espíritu. Y del Espíritu es contra la carne. Los dos se oponen, dice la Biblia ahí entre sí, para que tú no hagas lo que quieras, hermano. ¿Por qué hacemos lo que queremos muchas veces? Porque todavía no hemos muerto a la carne. Todavía nuestro espíritu, el Espíritu de Dios no está gobernando nuestro ser. Es nuestra carne, hermano. Y es por eso que usted hace lo que quiere hacer en su vida, porque todavía no ha entendido qué es lo que significa estar bajo el control total y radical y absoluto, hermanos, del Espíritu Santo de nuestro Dios, hermano. Hay tantas cosas que nos menciona aquí la palabra de Dios que nosotros debemos de hacer morir en nuestra vida. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras, dice la Biblia, y orgías y cosas semejantes a estas, dice la Biblia, acerca de las cuales yo los amonesto a ustedes. Y como ya lo he dicho antes, dice Pablo aquí, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios, hermano. Entonces vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, hermano. No sea usted un cristiano carnal, como lo eran los hermanos de la iglesia de Corinto. Estos tenían el mismo problema, hermanos, que los hermanos de Galacia. Pablo también les habla a estos hermanos de la iglesia de Galacia. Les dice, hermanos, ustedes tienen el mismo problema que los hermanos de Corinto. Ahora, la pregunta será aquí: ¿tendremos el mismo problema nosotros, hermano? Porque era un problema, era una bacteria, un virus, hermanos, que estaba introduciéndose dentro de las iglesias. Cristianos que ya no les importaba vivir para Cristo, que no les importaba agradar al Señor, hermano, en sus vidas, pero vivir carnalmente, siendo guiados y controlados por su carne. Entonces Pablo aquí nos menciona claramente que su frustración y decepción fue por la carnalidad que estos hermanos tenían dentro de su vida. Pero también Pablo estaba aquí muy decepcionado, no solamente por la carnalidad de ellos, pero por la falta de madurez, hermano. Sí, una cosa es ser carnal, y otra cosa, hermanos, de verdad, de ser una persona inmadura en las cosas del Señor. Son carnales porque son inmaduros, hermano. Son carnales porque no quieren crecer. Están conformados con lo poquito que recibimos, hermano, de las cosas de Dios. Usted no debe de ser un cristiano conformista. Usted debe seguir creciendo en su vida todos los días, hermano. Hay algo que usted lee en la Biblia y dice ahí que tienes que sacar de ti, hermano, y madurar y ser un cristiano más responsable en tu vida, hermano. Sácalo. Si es pereza, si es chisme, hermano, de tu boca, si es cualquier otra cosa, basura que tienes dentro de ti, que la palabra de Dios te dice, saca dentro de tu cuerpo, hermanos, eso. Bota eso a un lado, hermano. Si vive para Cristo y crece como un verdadero hijo de Dios, tienes que hacerlo, hermano.
porque ahí se va a demostrar, hermanos, tu madurez, que verdaderamente lo que tú estás diciendo va en serio esta vez. Pero los hermanos de Corinto, hermanos, eran diferentes. Ellos estaban permitiendo tantas cosas, aún la carnalidad les hacía demostrar o les hacía ver a ellos, hermanos, su falta de madurez en la vida espiritual. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, hermano, eso también en nuestra vida? ¿Cuántos hermanos que usted conoce de repente actúan en una manera que dice, ¿y este es cristiano? ¿Y este es un hijo de Dios? De verdad, su carnalidad es una evidencia, pudiéramos decir, es una marca, hermanos, de su falta de madurez, de su inmadurez, que no quiere crecer. Está simplemente, hermanos, ahí decepcionándose a sí mismo, engañándose a sí mismo que es un hijo de Dios, pero no quiere crecer. Todavía es un hermano carnal. Pablo dice ahí, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo, hermano. Pablo dice aquí, estos hermanos, la verdad no sé hasta cuándo van a ver ellos en ellos mismos la necesidad de madurar. Yo no sé. ¿Hasta cuándo, hermano, usted va a ver en su vida, hermanos, la necesidad de madurar y vivir vidas espirituales, hermano? Yo no sé. Vivimos en un mundo, hermano, donde nos engañamos, donde estamos engañando a todo el mundo diciendo que somos hijos de Dios, hermano. Ya no seamos eso. El amor de muchos se va a enfriar. Es una señal que nos menciona el libro de Mateo, que cuando antes que venga Cristo, hermano, muchos cristianos se van a desanimar, muchos cristianos van a salir del closet, muchos cristianos van a salir, hermanos, y se van a dar a conocer que verdaderamente nunca han sido hijos de Dios, hermano, por la manera y por la inmadurez que ellos poseen, hermano, y por la manera en que carnalmente ellos, hermano, verdaderamente hacen, viven y toman decisiones, hermano, en su vida, y es increíble. Es increíble. Yo no sé, hermano, hasta cuándo las personas de hoy en día, cristianos de hoy en día, hermanos, van a amar, escúcheme bien lo que les voy a decir, van a amar la ignorancia y la estupidez infantil en sus vidas espirituales, hermano. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé, pero se ve mucho, hermanos, de que aún cristianos en el internet, en línea, hermanos, ponen cosas, miran cosas, comparten cosas que ni siquiera un cristiano debería de estar haciendo, hermanos. Aún hasta yo mismo tengo que tener mucho cuidado en hacer eso, hermano. Pero hoy en día ya no hay esa, pudiéramos decir, ese ardor del Espíritu Santo, es decir, que todas esas cosas que estamos poniendo en internet, todas esas cosas que estamos mirando, todas esas cosas que la gente supuestamente cristiana están haciendo, hermano. Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a entender de que eso es una señal de que somos carnales o de repente ni siquiera cristianos somos, pero somos inmaduros, hermano, en nuestra vida? No solamente en nuestra vida secular, pero en nuestra vida espiritual, hermano. Como decía alguien, el problema de alguien con falta de madurez es el valor que le da a la estupidez y a la ignorancia. Una vez más le voy a volver a repetir, dice, el problema de alguien con falta de madurez, hermanos, es el valor que esa persona le da a la estupidez y a la ignorancia, hermano. En otras palabras, la madurez, hermanos, se logra cuando tú y yo decidimos poner a un lado la diversión, los placeres temporales para proseguir o perseguir, hermanos, lo eterno y lo duradero. Cuando nosotros dejamos, hermanos, la estupidez a un lado y la ignorancia y decidimos nosotros, no, voy a vivir por Cristo y quiero crecer y voy a crecer, necesito crecer en mi vida espiritual. Ese es el momento, hermanos, en que usted va a comenzar a perseguir lo eterno, lo duradero y lo espiritual, hermano, en su vida. Pero hay muchas veces que nosotros no queremos cambiar. Aquí me voy a quedar. Tú no eres quien me pueda hacer que me pueda cambiar mi manera de pensar. Tú no eres quien para decirme qué cosa tengo que hacer en mi vida espiritual. Yo no puedo hacer nada, hermano, de verdad. Usted tiene toda la razón. Yo no puedo decirle a usted qué es lo que tiene y no tiene que hacer en su vida. Es la palabra de Dios, hermanos, quien nos conforta y nos confronta a nosotros, hermanos, en las cosas que nosotros necesitamos hacer. No me mire a mí.
Mire a través del espejo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos y discierne, dice, las intenciones y los pensamientos del corazón. Es la palabra quien lo va a cambiar. Es la palabra de Dios a través del poder de su Santo Espíritu, la administración de su Santo Espíritu, que lo va a transformar a usted, mi hermano. Pero hasta que ese Espíritu usted no tenga dentro de su vida y usted no entienda, hermanos, que estar bajo el control del Espíritu Santo es mucho más importante, hermano, en nuestra vida espiritual, usted nunca va a entender la importancia de madurar en su vida espiritual, la importancia de madurar en la vida, hermanos. Y hay tantas cosas que nosotros podemos leer respecto, y quiero terminar con esto, hermanos. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos para mirar lo que el autor del libro de Hebreos nos habla o nos presenta aquí, hermanos, de verdad. Cosas que nosotros necesitamos entender respecto a nuestra madurez espiritual, hermano. Hebreos capítulo 5. ¿Ya? Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11 al 13 vamos a leer. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice acerca de esto es aquí el autor del libro de Hebreos a los hermanos que va a llegar o va a impactar este pasaje. Dice ahí, tenemos mucho que decir, pero también hay cosas muy difíciles de explicar aquí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tantas cosas que quiero explicarlos, dice el autor de Hebreos aquí, pero de verdad ustedes no van a poder entender lo que les estoy diciendo porque ustedes son tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ya ser maestros, dice, después de tanto tiempo, tenéis todavía necesidades de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad todavía de leche y no de alimento sólido, dice la Biblia aquí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño, dice la Biblia ahí, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, aquí el autor de este capítulo de Hebreos, de este libro de Hebreos, el autor aquí nos presenta, hermanos, tres razones. ¿Ya? Tres razones del por qué somos inmaduros en nuestra vida espiritual. La primera razón lo menciona aquí este autor en el versículo 11. La primera razón del por cual nosotros somos inmaduros es porque somos tardos para oír. Somos tardos para oír. En otras palabras, ¿hasta cuándo verdaderamente, hermanos, nosotros vamos a entender sobre la necesidad de madurar? ¿Hasta cuándo usted va a despertar, mi estimado, que usted necesita madurar en su vida? Somos cabeza dura, somos cabezón. No queremos entender. Hey, hermano, sí, de la manera que tú te estás comportando, eso no es un hijo de Dios. Eso es un cristiano carnal. Las decisiones que usted está tomando y las opiniones que usted da, hermano, así no toma opiniones ni decisiones, hermano, un cristiano. Eso es un cristiano carnal. ¿Hasta cuándo vamos a ver, hermanos, de que necesitamos ser controlados en nuestras vidas por el Espíritu de Dios? Somos tardos para oír, hermano. No queremos escuchar. No quiero cambiar. ¿Quién eres tú para que me diga lo que tengo que hacer? Si somos así, si tenemos esa actitud, dice aquí el autor de Hebreos, usted nunca va a madurar. Usted nunca va a crecer, hermano. Nunca piense en su vida que usted va a crecer si usted todavía quiere siendo dominado y controlado por su carne. Número 2. Otra de las razones que nos menciona aquí el autor de Hebreos es no solamente es que somos cabezones o que somos tardos para oír, pero número 2 es porque nos gusta lo simple y lo básico. Es por eso que nunca vamos a crecer, hermano. Nos gusta siempre lo facilito. Nos gusta siempre lo simplecito y lo básico. No, es que esto bien, no. Mira lo que dice el autor de Hebreos ahí. Porque debiendo ya de ser maestros, algunos de ustedes después de tanto tiempo todavía tienen la necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. No, enséñame lo poquito, enséñame desde abajo. No, hermano. ¿Cuánto tiempo ya tiene usted en la vida cristiana?
Yo puedo decir a un recién convertido, un cristiano que recién va creciendo, y yo diría, bueno, pues, ¿no? Increíble. Todavía este brother está creciendo, todavía esta hermana está creciendo. Pero imagínese, hermano, uno que ya está, hermano, en la vida cristiana por 10, 15, 20 años, hermano. Y todavía quien no, lo simplecito, lo más básico, hermano. Salomón decía en Proverbios 1:22, él decía esto: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo, mi brother? ¿Hasta cuándo, mi hermano, usted va a amar lo simple, lo básico, y la lechecita nomás, no, hermano? ¿Hasta cuándo los burladores? Sí, aquellos que se burlan. A la iglesia, no, servir el espíritu y todo esto. ¿Por qué estás haciendo? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Si usted es un burlón, si usted piensa que sus hermanos son estúpidos y no sirven para nada y no están haciendo ellos nada bueno, hermano, todavía usted ama la simpleza. ¿Hasta cuándo los insensatos van a amar o aborrecerán la ciencia? Insensatos, los cabeza dura, los que no quieren crecer, los que son tardos para oír. ¿Hasta cuándo vas a dejar que la palabra de Dios, hermano, transforme tu vida, transforme tu ser? ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo vas a madurar? Grow up. Esa es una palabra en inglés. A ver, apréndanlo ustedes. Grow up. Crece, mi estimado. Deja de ser un niño y levántese y crezca, mi hermano, en las cosas del Señor. Número 3. La tercera razón por la cual el autor de Hebreos dice que muchos no crecen y se quedan ahí inmaduros, estancados en su vida espiritual, no solamente porque son tardos para oír, no solamente porque no les gusta o les gusta siempre lo básico y lo simple, pero también, número 3, porque son inexpertos en la palabra de Dios, hermano. Eres un inexperto en la palabra de Dios. Y siendo un inexperto en la palabra de Dios, nunca vamos a crecer, hermano, nunca vamos a madurar en nuestra vida espiritual. Versículo 13 dice ahí: y todo aquel que participa de la lechecita es inexperto en la palabra de justicia. Pedro dijo una vez: deseen, anhelen ardientemente como niños recién nacidos. ¿Ves como un recién nacido, hermanos, quiere comer, quiere agarrar comida, quiere llenarse, hermano? Así como un recién nacido, hermano, agarre la leche espiritual no adulterada, lo cual es la palabra de Dios, para que por medio de usted crezca, hermano. Agarre la Biblia, léelo. No solamente lo lee por cumplir nada más, no, aplique cada versículo a su vida personal, hermano. A ver, ¿qué Dios quiere que yo haga en este día? A ver, este versículo, ¿cómo lo puedo aplicar hoy día a mi vida personal? Aplíquelo, hermano. Viva la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Haz que la palabra de Dios sea real a través de su vida, en su corazón. Que sea la palabra, hermanos, que brote desde su interior como ríos de agua viva cuando usted está creciendo en las cosas de Dios, mi hermano. Deseen como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ustedes crezcan para salvación, hermano. Santiago lo puso de esta manera: pero sed hacedores de la palabra y no tan simplemente oidores, dice, engañándose a ustedes mismos. De nada nos va a servir llenos de información, llenarnos de información, lléname de información, enséñame. Nunca hay aplicación, hermano. Nunca hay aplicación en nuestra vida personal. Si la palabra de Dios nos está informando, debe de esa información, hermanos, a llevarnos hacia la transformación de nuestras vidas, hermano. Si simplemente estamos siendo informados y llenándonos de cosas en nuestra vida y no hay transformación, la palabra de Dios no está afectando nuestra vida espiritual, hermano, y necesitamos eso. Pablo dice ahí, o el apóstol Santiago dijo: no sean simplemente oidores de la palabra, pero hagamos la palabra. Vivamos la palabra, mostremos que estamos siendo transformados por la palabra de Dios. Ya no somos carnales, ahora estamos creciendo, somos espirituales, ya no somos personas que viven por su carne, ahora sí estamos listos para obedecer la palabra de Dios, estamos listos para profundizarnos, hermanos, en las cosas del Señor, y vamos a ver a través de nuestra vida las evidencias de que estamos creciendo, hermano, en las cosas del Señor. Entonces, Pablo no solamente estaba
increíblemente decepcionado por la carnalidad de estos hermanos. No solamente Pablo estuvo frustrado por la falta de madurez de estos hermanos, pero por último Pablo estuvo muy frustrado y decepcionado los hermanos de Corinto, hermanos, por la superficialidad espiritual que ellos tenían, hermanos. Hermanos, eran tan superficiales, dice Pablo ahí en 1 Corintios, en nuestro texto. Vamos a volver nuevamente para terminar, hermanos, ahí. 1 Corintios 3 en el versículo 2 dice la Biblia ahí: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No son capaces todavía. Estos hermanos superficiales, por encima nomás quieren andar estos hermanos. Pablo dice: ¿hasta cuándo van a crecer ustedes, hermanos? ¿Hasta cuándo se van a sumergir, se van a profundizar en las cosas del Señor? Cuando yo los conocí por primera vez, dijo Pablo aquí, cuando yo les conocí por primera vez, ustedes no eran capaces. Pobrecitos estos hermanos, necesitan ganando sus vidas. Pero ¿sabes qué? Dijo Pablo: hasta este momento ustedes todavía no lo son. No son capaces. ¿Qué ha pasado con ustedes, mis hermanos? ¿Por qué todavía siguen siendo ustedes superficiales? ¿Ah? ¿Por qué todavía no tienen esa raíz arraigado y fundamentado sobre la palabra de Dios? ¿Por qué todavía sigo viendo que cualquier cosita les afecta a ustedes? Que cualquier cosita así simplemente ya nos sentimos incómodos, ya nos sentimos mal. ¿Por qué no hemos plantado nuestras raíces, hermanos, bajo el fundamento de la palabra de Dios para madurar, hermano? Para que nos convirtamos, hermanos, en cristianos sólidos y no seamos cristianos mantequilla, que con cualquier cosa, hermanos, ya estamos nosotros verdaderamente, hermanos, siendo ofendidos. Este hermano no me ha hablado, este hermano no me ha llamado, este hermano no me ha dicho nada. Miren lo que ha hecho el pastor desde el púlpito, miren lo que, hermano superficial. Profundiza su raíz, hermanos, y vive para Cristo, hermano. ¿Ya? Vive para Cristo. Alguien dijo que la superficialidad es sinónimo de estar vacío. Si usted es un cristiano superficial que solamente, hermano, usted está vacío. Usted no tiene nada de la palabra de Dios siendo gobernado en su vida. Alguien más dijo esto: cuando somos superficiales, somos como los cántaros. Cuanto más vacío estamos, más ruido hacemos. Y yo conozco cristianos de esa manera, hermano, que siempre quieren imponer, siempre quieren hacer esto, siempre quieren hacer el otro, pero están más vacíos. El que más vacío está, dice, somos como los cántaros. Mientras más superficial usted es, usted está mucho más vacío, hermano, y más ruido hacemos. Somos aquellas personas que más causamos destrucción en la obra del Señor si somos carnales, hermano. Hoy en día vivimos en un mundo así, hermanos, un mundo superficial, con personas superficiales. ¿Ya? Escúcheme lo que le digo, hermano. Con personas superficiales. ¿Por qué le digo esto? Mira, les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a decir un ejemplo por qué vivimos hoy en día en un mundo superficial con personas superficiales. Ya termino aquí, hermano. Vivimos en un mundo superficial porque donde el funeral importa más que el muerto hoy en día. En serio. No lo va a creer, pero sí, donde el funeral importa más que el muerto, o donde la boda importa más que el amor, y donde el físico más que el intelecto, hermano. ¿Ya? Y pudiera aumentar a esto diciendo donde hay iglesias que se preocupan más por las emociones de las personas que por el conocimiento y crecimiento espiritual de su gente, hermanos. Hoy en día encontramos iglesias de esa manera, que nos importa más el sentimiento y la emoción de una persona, que esa persona crezca en las cosas del Señor, hermano. Entonces, para concluir, quiero volver a recalcar y a preguntar a cada uno de ustedes, hermano: ¿se considera usted un cristiano carnal, como menciona Pablo aquí en 1 Corintios? ¿Se considera usted, mi estimado, un cristiano carnal? Un cristiano carnal, hermanos, es un cristiano que, sabiendo muy bien que es importante crecer, pero no quiere crecer. Se rehúsa a crecer, hermano. Un cristiano carnal es aquella persona que se rehúsa a ser moldeado por el Señor y por su palabra, hermano. ¿Me estoy dando a entender?
Si usted no quiere cambiar y usted está terco, hermanos, tardo para oír, hermano, déjame decirle, usted todavía es un cristiano carnal y necesita arrepentirse y decir, Señor, cámbiame, transfórmame, quebrántame y renuévame a tu imagen, Señor. Quiero ver la vida como tú, quiero ser como tú, Señor. Quiero vivir mi vida agradando a tu Padre Celestial y quiero vivir la vida, hermanos, sirviendo a mis hermanos. Pero sin madurez, nunca vamos a poder hacer eso nosotros, hermano. Un cristiano carnal es aquel que ha sido rescatado por Cristo. Escúcheme, un cristiano carnal es aquel que ha sido rescatado por Cristo, pero se rehúsa a dejar su vida antigua. Lo voy a volver a repetir. Un cristiano carnal es aquel que ha sido rescatado por Cristo, pero se rehúsa a vivir o a dejar, pudiéramos decir, su vida antigua, hermano. ¿Es usted un cristiano carnal? ¿Es usted un cristiano que presenta esta actitud, mi estimado? Entonces usted es un cristiano carnal. Necesitamos pedir la intervención de Dios en nuestra vida y decirle, Señor, cámbiame. Cambia. Cristo viene pronto, mi hermano. Y si nos encuentra así siendo cristianos carnales, la verdad yo no sé qué Cristo va a hacer con nosotros, hermano. Pregúntate a ti mismo. Que si Cristo viene hoy y todavía tú piensas que eres un cristiano, pero estás viviendo por tu carne, ¿qué piensas que Cristo va a decirte a ti? Te va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O te va a decir, siervo malo e inútil. No sé cómo el Señor nos va a recibir, hermanos, pero esperamos que esto nos haga reaccionar y comenzamos a vivir una vida espiritual y comenzamos a crecer. ¿Por qué no le pides al Señor ahora, hermanos, que Él te ayude a morir lo terrenal dentro de tu vida? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, quiero que tú hagas morir esa carne dentro de mí? Quiero dejar de ser un cristiano carnal. Quiero que comiences tú a crecer, Señor, dentro de mi vida. Quiero ser una nueva criatura en ti. Hermano, de verdad, desde lo profundo de mi corazón, no sea un cristiano carnal. Acompáñame en oración, hermano. Señor, gracias te doy en este momento por la vida. Gracias te doy, Señor, por este tiempo, porque mis hermanos han estado aquí escuchando tu palabra. De verdad, yo no sé en qué situación o condición estamos espiritualmente, Señor. Pero si todavía somos cristianos que nos estamos engañando y decimos porque estamos en una iglesia ya somos hijos espirituales, no, Señor. Porque tú nos mostraste a través de tu palabra que todavía en la iglesia, dentro de las iglesias, todavía existen cristianos carnales que viven por su carne, toman decisiones por medio de su carne, hacen cosas carnalmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder morir en esa carne y a vivir por ti, a vivir en una manera espiritual. Y también a no engañarnos a nosotros mismos si no somos verdaderos hijos, Señor, que podamos decir no soy un cristiano, porque estamos dando un mal testimonio a otros diciendo que así se comporta un cristiano, pero verdaderamente no somos así. Por eso, Dios, te pedimos que tú nos remuerdas la conciencia, nos hables al corazón, a nuestra alma, a que podamos vivir una vida real, una vida digna, Señor, de ti delante de los demás. Y si somos hijos tuyos, que veamos, Señor, la importancia de crecer y que vivamos vidas espirituales y no vidas carnales. Señor, en este día ayuda a cada uno de mis hermanos en sus diferentes necesidades que ellos tienen. Ayúdalos a crecer, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a vivir cada día, Señor, agradándote a ti. Y no somos dignos ni merecedores, Señor. Pero te pedimos todas estas súplicas, Señor, delante de ti. No porque somos dignos una vez más, pero, Señor, te pedimos por el precioso sacrificio que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Mostrándonos el gran sacrificio, el gran amor que tú has tenido por nosotros, Señor. Asimismo queremos también nosotros mostrar un gran sacrificio de que vamos a cambiar, de que vamos a ser diferentes, Señor. Y una vez más, Señor, gracias por todo. Y en el nombre de Cristo, mi amado Salvador, oro y te pido por todos estos favores. Amén. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos. Gracias por compartir con nosotros la palabra en este día. Gracias por mantenerse conectado con nosotros en este momento. Si el mensaje ha sido de gran bendición para ti y fue de gran ayuda para crecer en tu vida espiritual, ¿qué tal si en este momento, por favor, nos das dos cositas muy importantes? Nos das un like aquí y compartes con otros también este mensaje, con aquellas personas que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza en sus vidas. De verdad les vamos a agradecer grandemente por lo que usted está haciendo. El Señor lo va a usar para su gloria
y muchas personas más van a conocer y entender el verdadero conocimiento, la identidad que ellos necesitan tener en su vida espiritual. Si fue de gran bendición, comparta con otros hermanos el amor del Señor. Con nosotros será hasta la próxima semana, hermanos. Gracias por su atención. Gracias a todos ustedes por mantenerse conectados. Oren por nosotros. Que Dios me los bendiga grandemente, hermanos. Y de verdad, que el Señor sea nuestro guía, que el Señor sea nuestra dirección en este día. Bendiciones a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos.